Entonces, las 7 iglesias, toca la última iglesia aquí. Y bueno, pues es la ciudad de, ahí están las 7 iglesias, y la última, la séptima, Laodicea, Apocalipsis 3:14 al 22. 3:14 al 22. Con esta iglesia concluimos las cosas que son, ¿ya? Dentro del libro de Apocalipsis, y luego empezamos el capítulo 4 con las cosas que han de ser. Bien, entonces vamos en nuestras notas, espero que todos lo tienen. Creo que está en sus cuadernos, ¿todo bien? Van a disculpar que la otra página estuvo faltando. Entonces, la iglesia en Laodicea, la ciudad de Laodicea. A ver, miremos un poco el contexto en el cual estos creyentes vivían. No nos olvidemos de que la palabra Laodicea significa gente justa o la gente de la justicia, ¿ya? La gente justa o gente de la justicia. La ciudad fue fundada en una ruta comercial en la intersección de tres importantes vías imperiales. Esta ciudad era famosa por varias razones. Entonces tenemos 3 caminos. ¿Se acuerdan que el sistema romano en el tiempo era famoso por tener caminos y por tener sus acueductos? Y lo que hacían estos caminos eran unir, ¿verdad?, todo su imperio de una manera muy eficaz. Entonces 3 de estas vías pasaban por Laodicea. Eso lo hacía un centro comercial importante de su época. Ahora era famosa por varias razones. Laodicea era un famoso centro bancario donde se intercambiaban diferentes o distintas monedas, ¿ya? Distintas monedas. Entonces, ahí tenemos aquí a la ciudad de Laodicea, un punto de intersección de 3 vías importantes, encontrada entre Filadelfia y por otro lado Éfeso, y al ladito de Colosas, ¿verdad? Entonces, era un famoso centro bancario donde se intercambiaban distintas monedas. También había una escuela de medicina, si no me equivoco, en Laodicea. Pero Laodicea tenía una próspera industria textil de lana, muy famosa, muy conocida. Leeremos Apocalipsis 1:14, por favor, hermano. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No, 1:14. Perdón. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ok, esto no era la lana que se producía en la Odisea, pero no sé por qué se tiene ahí ese versículo. La conexión con la lana, ok, claro, es el pelo de Cristo, pero la lana que se producía en la Odisea era una lana especial, una lana especial a la zona, una lana negra. Sin embargo, se conocía principalmente por su lana muy oscura o negra, producida en las cercanías de Colosas. La Odisea también era conocida por su ungüento medicinal, que funcionó como un tratamiento para el dolor de los ojos, algo muy común en el Medio Oriente. Hay mucha tierra, mucha arena, etc. Entonces el ungüento, habían minerales en la tierra de la Odisea que servían para hacer un ungüento para ponerse a los ojos y ayudarse con el dolor de los ojos. Era famoso en la zona. Entonces la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo, pero los ciudadanos fueron capaces de reconstruir la ciudad a través de su propia riqueza. Es decir, el Estado les ayuda, les dice, vamos a darles dinero para reconstruir la ciudad que había sido destruida por el terremoto. Ahora, ¿qué sucede si el Estado o el imperio está queriendo ayudar a reconstruir nuestra ciudad? Pues lo van a hacer a su manera, ¿verdad?
lo van a hacer con su gente enviada para asegurar que cada centavo sea gastado, pero lo van a construir o reconstruir de la manera que ellos quieren. La gente de Laodicea es muy pudiente y ellos quieren hacer su ciudad a su manera. Entonces ellos niegan el apoyo, ¿ya? Entonces eso habla un poquito del estado de economía que ellos tenían, sin necesidad de asistencia financiera de afuera. De hecho, negaron la ayuda imperial. Bien. Entonces, curiosamente, un área en la cual los de Laodicea eran muy dependientes era el agua. ¿Ya? Tenían un problema con el agua. Debido a su gran población, los riachuelos locales de Laodicea no eran lo suficientemente voluminosos para sustentar su gente. ¿Ya? Allá en Cochabamba he vivido varios años y Cochabamba sufría bastante de agua. Es un problema para una ciudad no tener agua. Y grandes proyectos de otros países, gente de Holanda, etcétera, venían con proyectos para tratar de hacer conexión de tuberías y cuestiones de lagos que habían encima de la serranía para tratar de hacer llegar agua a la ciudad. Entonces, aquí tenemos un problema similar en la ciudad de Laodicea. Como resultado, Laodicea había construido un sistema de agua muy sofisticado. Trajeron agua a la ciudad por acueductos de grandes distancias. Debido a esto, si el agua procedía de fuentes termales como Hierápolis o de los frescos arroyos de montaña como Colosas, el agua era tibia al momento de llegar a la ciudad. ¿Ya? Entonces, esto en realidad tengo entendido de que la Odisea, así como era un punto de encuentro de 3 vías importantes, también su sistema de acueductos de los romanos pasaba por la Odisea, era un punto de conexión. Lo que sucedía era que Hierápolis tenían fuentes termales, eran aguas termales, calientes, y entonces sacaban parte tal vez de su agua de ahí y parte de las montañas frías de Colosas. Entonces el problema era de que tenían que entubar el agua de muy larga distancia y lo hacían sobre la tierra. Entonces eso calentaba, ¿verdad? Y hasta que llegue esa agua caliente y la fría y sobre la tierra, llegaba una agua bastante fea, digámoslo así, tibia, ¿no? Ahora, hoy por hoy, en realidad no consideramos esto porque tenemos refrigeradores. Y si yo quiero agua fría, no importa cómo sale de la pila o de lo que sea, pero lo pongo al refrigerador y lo enfrío, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo tengo agua que ha sido todo el día dentro de un frasco de plástico que ha estado sentado en el sol? A ver, beba esa agua. Feo, ¿verdad? Feo. Estuve en la Chiquitanía, donde no había electricidad y todo, y era interesante. La gente sacaba agua, tenían su pozo, mucha falta de agua allá, pero donde estábamos, pero la gente se ideó cómo enfriar su agua, ¿no? Entonces, evidentemente, queremos una agua que sea fresca. Tomar agua media semicaliente para refrescarse es asqueroso en realidad. Entonces esta gente lo que hacía era agarrar su frasco y lo amarraban con trapos y luego lo mojaban, lo refrescaban con agua, lo mojaban, lo amarraban el frasco y lo ponían en la sombra y ahí venteaba el viento y eso enfriaba, era bastante agradable el agua. Entonces ellos se ideaban, no teniendo un refrigerador, digámoslo, ¿no? Ahora, imagínense la ciudad, una ciudad entera que sufría este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo aquí con el agua tibia. Por lo tanto, la Odisea era conocida por tener agua tibia insatisfactoria, la cual prácticamente todo el mundo encontraba repulsiva.
Es decir, era conocido la Odisea por tener agua tibia. Agua que... Ahora, cuando uno va a Santana de Yacuma, creo que es Santana de Yacuma, creo que ahí es el dicho de que si uno va y bebe el agua, siempre va a volver, ¿no? Cada lugar tiene su agua, ¿no? Es famoso por su agua, si es rica el agua, ¿no? O si es fea también, el agua es fea, ya. Entonces la Odisea era conocida por tener un agua tibia, ¿verdad? Ahora, hoy la Odisea es un páramo abandonado y desolado, hoy por hoy, año 2014. Pero miremos algunas fotografías para darnos idea. Ahí a mano derecha ven las ruinas de la Odisea. Fíjese lo que queda de esta gran ciudad. A la izquierda también otras ruinas. Enviamos a nuestro fotógrafo ayer para ir a sacar algunas fotos. Sí. Entonces, aquí interesantemente a mano derecha va a haber una cruz latina y una menora judía encontrada ahí en la Odisea. Tal vez un poco de la mezclanza que estaba sucediendo entre el judaísmo y el cristianismo, no se sabe, pero ahí tenemos eso grabado ahí en una piedra. A mano izquierda tenemos una imagen, no se ve muy claramente, pero un acueducto de la ciudad rica en calcio. Bien, a mano derecha ahí vemos ruinas del templo de la Odisea y a izquierda lo que queda del estadio, al norte de la Odisea. Ahí se acabó. Eso fue rápido. Ahí creo que es este. Muy bien. Ahora, continuemos. Vamos a dar lectura al versículo 14, hermano, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, entonces vemos una similar presentación ahí al mensajero, al ángel de la iglesia en la Odisea. Declaraciones de apertura. Vamos a tratar de coordinar aquí el púlpito un poco delgado, flaco. Declaraciones de apertura. Y escribe al ángel, dice, mensajero de la iglesia en la Odisea. Y eso es la forma en que se presenta o envía estas cartas o esta carta, a cada una de las iglesias ahí. Y es tal vez una manera de autentificar el mensaje que ha sido enviado, ya que Juan personalmente no ha ido llevando, ¿verdad? Pero ha sido a través del ángel, el mensajero de la iglesia en la Odisea. Esta iglesia parece tener una relación estrecha con la iglesia en Colosas y pudo incluso haber sido fundada por Epafras de Colosas. Leeremos Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Muy bien, y el 2:1 para ver la conexión con la Odisea. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ok, y terminando el libro de Colosenses, hace saber de que esto debería ser leído, esta carta debía ser leída por los laodicenses también. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis.
Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Muy bien, entonces las instrucciones que Pablo envía a través de la inspiración del Espíritu Santo a Colosas, entonces podemos concluir que era similar el problema que ocurría en la Odisea, y debían de leer los que estaban, la iglesia de la Odisea. Entonces, tal vez para entender un poco mejor lo que sucedía en la Odisea, podríamos ver Colosenses y entender de que pues había esta herejía del gnosticismo, de filosofía, de misticismo, etcétera, que estaba prevalente, especialmente en el Valle de Licos. Ahora, esta iglesia no parecía sufrir mucha de persecución. Uno podría cuestionar la piedad de la iglesia en la Odisea, ya que los piadosos sufrirán persecución. Podríamos hacernos esta misma pregunta: si nunca somos enfrentados al maltrato por nuestra fe. Entonces, si nosotros como creyentes o nuestra iglesia no está sufriendo persecución, algo está tal vez a preguntarse, a cuestionar, porque la palabra claramente dice que los que quieren vivir una vida piadosa serán o sufrirán persecución por el nombre de Cristo, ya que Cristo sufrió persecución. Entonces, 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien. Entonces, podemos llegar a ser infieles, pero Dios no niega al Espíritu Santo radicando en el creyente. Dios no se niega a sí mismo. Y todo creyente, toda persona que ha oído el Evangelio y que ha creído, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y ha sido sellado hasta el día de redención. Y esto es magnífico saber. Ahora, continuando, Apocalipsis 3:14b, Jesucristo se describió a sí mismo de 3 maneras. Ahora no se olviden de que de la manera que Jesucristo se va a describir, se va a presentar al mensajero de la iglesia, significa de la manera que va seguramente darle una reprensión. Es específica para cada iglesia. El amén. Cristo es el amén. O el que así sea. Su sí es sí y su no es no. Tú puedes saber que lo que Él dice se hará. ¿Qué dice 2 Corintios 1:17-21? Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado en Isaías 65:16 como el Dios del amén. El Dios del amén nos da a entender que Él tiene la última palabra. Jesucristo tiene la última palabra. El amén, el así sea. Bien, entonces se presenta a la iglesia de la Odisea el amén. ¿Ya? Y esto Él tiene razón en hacerlo. Ahora también dice el testigo fiel y verdadero. Jesús se describió aquí a sí mismo como el testigo confiable y certero. Por lo tanto, sus evaluaciones pueden ser completamente confiables. Completamente confiables. Jesús nos es dicho que es lleno de gracia y verdad.
Entonces es el testigo fiel y verdadero. Entonces cuando Él se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, entonces Él se está presentando como la última palabra, aquel que dice solo la verdad, aquel que sabe la verdad. Entonces es completamente confiable lo que Jesús está por decir, ¿ya? En el día del juicio nadie disputará sus resultados, ya que Él tiene la última palabra. Esto sería en contraste con los de la Odisea, ¿ya? Entonces la palabra o quién es Jesús está en contraste, puesto en contraste con la forma en que estaba hallada la iglesia de la Odisea, es decir, las personas justas que como iglesia no contendieron firmemente por la verdad. De lo contrario, habían estado sufriendo por causa de la justicia. Juan 15, 18 a 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, cuando Jesucristo se describe como el principio. Esto es una frase o un término bastante lleno de significado. Cuando vamos podemos entender el principio, sí, como el comienzo, el inicio, como algo, un adjetivo o algo que tiene que ver con el tiempo, pero va más allá de eso. Juan 1:1 al 4, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, entonces cuando Él habla de principio en cuanto a tiempo, está hablando de no el primer ser creado, no alguien creado, sino antes de la creación. Antes de lo creado viene Jesucristo. Ahora en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Esa frase ahí es antes de mí, es similar al uso del principio, pero significa aquel que en rango es mucho mayor a mi persona. Tiene un rango mucho mayor que yo. Entonces ahí dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Era primero que yo. Podemos mirar entonces vemos de que no es el Señor Jesucristo, no es el primer ser creado, sino más bien es el que estuvo activo en la creación de Dios, es el principio. Jesucristo como creador, aquel que es el principal, aquel que es el principado, aquel que es el mayor. Entonces, el principio de la creación de Dios, el inicio de la creación de Dios, el comienzo de la creación. Es profundo esto, está lleno de significado, ¿verdad? Entonces, dice ahí, también se llamó a sí mismo como el principio, que implica la autoría, la fuente y el gobernante sobre todo lo que Dios hizo. Ahora leeremos Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien, entonces fueron creados por Dios y para Dios, claramente descrito ahí. Y no se olviden que unos años anteriormente los de la Odisea hubiesen recibido esta enseñanza acerca de la preeminencia de Cristo. Entonces no es que no lo sabían, sí lo sabían porque habían leído la carta a los colosenses. Entonces vamos, como creador, Jesucristo fue la causa o inicio de la creación y por tanto la máxima autoridad sobre la creación, Ahora, interesantemente, si vamos hablando de eso, del que tiene la autoría, Jesucristo también es el que tiene la autoría de la nueva creación. Vámonos a Hebreos capítulo 12 brevemente. Hebreos capítulo 12. Y versículos 1 y 2 dice, hablando a los creyentes ahora, dice, por tanto, puesto que tenemos un derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr esta carrera que tenemos por delante, querido creyente? Bueno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces vamos a poner los ojos en Jesús, querido creyente. ¿Por qué? Porque es el autor. Es el autor. ¿Cómo es el autor? Bueno, más allá nos explica cómo es que Él autoría, cómo es el que autoría la vida eterna para el creyente, la nueva creación para el creyente. Es el autor en el sentido de que Jesucristo es el inicio, ¿ya? De nuestra salvación, es decir, el que autorió. ¿Y cómo? Bueno, pues es porque Él, en el versículo más allá dice, Él soportó la cruz. Entonces Él es el autor de nuestra salvación porque Él pagó la pena del pecado y Él soportó la cruz, se fue a la cruz y pagó la pena del pecado, que era la muerte. Ahora, no solamente es el autor, pero dice que es el consumador. Es el consumador de la fe. ¿Cómo es el consumador de la fe? Bueno, pues miramos más allá diciendo, dice el versículo, menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Su trabajo está consumado, ha finalizado. Qué gran obra esta obra del Señor Jesucristo, y tan grande privilegio que ya terminó su obra. Es tan perfecta que está sentado a la diestra del Padre, y no está parado, sino sentado, porque ya terminó. En el Antiguo Testamento tenemos el tipo del sacerdote y su trabajo nunca terminaba, nunca se sentaba. ¿Por qué? Porque nunca estaba terminada su trabajo. El Señor Jesucristo hizo la obra de salvación, autorió la obra de salvación una vez por todas. Y es una salvación completa y finalizada. Consumado es, dijo, ¿verdad? Entonces, Él es el autor y consumador de la nueva creación, ¿verdad? Entonces, como principio de la creación de Dios, Él estuvo activo, pero también en la nueva criatura. Él es el principio, Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, es profundo esta frase, cómo Jesucristo se presenta a Él. El Jesucristo en toda su plenitud, ¿verdad? Como creador, Jesucristo fue la causa o inicio de la creación y por tanto la máxima autoridad sobre toda la creación. Entonces, si yo creo algo, claro que nosotros necesitamos algún material por el cual crear, por decir una pala. Si yo voy a hacer una pala o cualquier cosa,
necesito madera, necesito material para hacerlo. El Señor Jesús lo hizo de la nada. Pero si yo creo algo, si yo construyo algo, llega a ser mío. Es mi autoría, ¿verdad? Entonces es mío, es mi creación. Y yo decido qué sucede. En el caso del Señor Jesucristo, Él es el creador. Y Él es la máxima autoridad de la creación. Ahora, los creyentes de la Odisea ansiaban cosas y posesiones materiales en lugar de Jesucristo, que es la fuente de toda la creación. Seguían detrás del regalo y no del dador. Este es un error común que cometen los creyentes que viven en sociedades prósperas. Ahora, no es que Dios baja su estándar, no es que Dios baja su nivel, es que nosotros estamos en el mundo, no nos saca del mundo. Como iglesia debemos de vivir dentro del mundo. Entonces vamos a mirar, pero cómo estaban siendo influidos por el mundo. 1 Timoteo 6:6 al 19, ¿qué nos dice? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, pues entonces quiere decir que tienen que vender todo lo que tienen y regalármelos, hermanos, porque la riqueza es malo. ¿Verdad? No está diciendo eso, hermanos, pero sí lo que sucede muchas veces no es verdad, la codicia y cuando sacamos, en realidad el problema es que cuando quitamos los ojos de Jesús, ¿verdad? Es que nos metemos en problemas, dificultades, y cuán grande es la tentación de cuando uno vive, es mucho más difícil y fuerte cuando vive en una sociedad rica. La gente que quiere ser rica se distrae en su búsqueda, en vez de buscar la justicia de Dios, están pues tratando de vivir cómodamente, ¿verdad? Entonces, vamos al 15 al 17, el comentario. Versículo 15, por favor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Muy bien, entonces yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahora yo puedo decir que yo conozco, lastimosamente no puedo decir que conozco a don Evo Morales. Dicen que es un hombre bastante alto, no sé, pero no me ha tocado. Pero sí conozco personalmente a don Manfred Reyes Villa. Yo le enseñaba a su hija inglés y todo eso, y era amigo, era tan conocido que hasta en la calle me veía y paraba y hola John, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo conozco a Manfred, ¿no? Yo conozco a Manfred. Ahora,
eso es nuestra manera de percibir, ¿verdad? Cómo es la situación. Yo conozco, yo le conozco. Yo le conozco. Pero cuando Dios dice, cuando Jesucristo dice, yo conozco, va más allá, ¿no es verdad? Cuando Jesucristo dice, yo conozco, está hablando de enteramente, totalmente, Él conoce. Entonces Él conoce, dice, yo conozco tus obras. Entonces el testigo fiel y verdadero, aquel que es certero, absoluto, el amén, el que tiene la última palabra, hace las siguientes observaciones. Puedes confiar en lo que Él dice es correcto, ¿ya? Es correcto. Ahora, quiero hacer una ilustración aquí. Y tengo aquí una bolsita de maní para el valiente que quiere venir a recogerlo. Cualquiera, pase adelante, hermano, yo le voy a dar. Ahora, déjeme describir, aquí tengo un maní especialmente traído ¿de dónde vino? Bueno, de la cocina, ¿no? Lo traje, pero de aquí, ¿no? De la zona, es un maní muy especial. Puede mascarlo mientras el resto duerme, usted va a estar mascando. Un maní especial, ¿no? Le va a dar proteína, todo eso, especial. Entonces, tremendo, ¿no? ¿Lo ven? Wow, yo se lo voy a regalar. Váyase, hermano, con su maní. Ahora quiero invitarle, hermano, a que aproveche de su maní y sírvase. Vamos a ver al hermano. A ver, nos va a dar su reacción, por favor. Alguien con con la cámara enfocada al hermano. A ver, a ver qué ganó, qué premio. ¿Cuál es su premio? Puro cáscara había sido. O sea, un engaño total, ¿no? Usted creyó que le iba a regalar uno con maní. Ahora, el hermano estaba confiado de que era maní, ¿verdad? Y que iba a disfrutar del rico maní. Tenía toda la apariencia de maní, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿tenía contenido el maní? No había maní, no servía para nada. Cáscara, dice el hermano. La Odisea estaba confiado en cáscaras. Estaban confiándose en cáscaras. Y el Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el amén, el que es lleno de gracia y verdad, dice, este es mi mensaje para ti, querido iglesia de cáscara, o que está confiando en cáscara. Vamos a mirar de qué se trata. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede suceder a cualquiera de nosotros, hermanos. Puede suceder en cualquiera de nuestras iglesias. Que estemos engañados, así como le engañé al hermano. Él estaba confiado de que él tenía iba a recibir maní. ¿Ya? Pero no era hasta cerciorarse, y es más, se sentó feliz, iba a guardar su bolsita de maní para más tarde, pero yo le hice probar, ¿no? Para que se dé cuenta, ha sido engañado. Le engañé al hermano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba, pero él estaba confiado de que era maní. Según él, estaba acertado, iba a recibir maní. ¿Será que nosotros, hermanos, como iglesia, podemos vivir en un autoengaño? Pensando que yo estoy agradando al Señor, pero en realidad viviendo en desobediencia. Porque no es según conocimiento de la palabra, verdadero conocimiento, sino según lo que yo creo. Y en realidad el sacrificio, la buena intención no es suficiente para agradar al Señor. Es que tiene buenas intenciones. Lo siento. Cuando el Señor habla de buenas obras, podemos conectarlo a la buena obra de la creación. Cuando Dios creó la creación era perfecta. Y Él dijo que era bueno, ¿no es verdad? Cuando Dios habla de buenas obras que Él tiene preparado para nosotros de antemano, ¿usted cree que vamos a poder producir esas buenas obras y que Dios lo llame bueno?
Hermanos, está difícil. A no ser que sea Dios trabajando en medio nuestro, a través de nosotros. Puede ser bueno ahí. Bien, continuemos. Entonces dice, yo conozco tus obras. Entonces, Él les va a decir un mensaje fuerte. El testigo fiel hizo las siguientes observaciones. Puedes confiar que lo que Él dice es correcto. Hubo una circunstancia en mi vida que en realidad yo no tomaba mucha importancia en la palabra de Dios. Meramente lo que me enseñaban y lo que me decían, pues parecía tener sentido. Parecía tener toda la razón del mundo. Además, era lógico. Pero cuando sucedió algo radical y drástico en mi vida, me encontré todo lo que yo conocía patas para arriba. ¿A dónde iba a acudir? No tenía a nada ni a nadie. Pero sí sabía que esto es certero y es verdad. Me aferré a la palabra de Dios. Sabemos que es confiable, hermanos. No cambia, no es según circunstancias. Ahora lo importante sí es saber de que esta doctrina, esta Biblia, esta verdad no es el fin, no es la finalidad de esto, sino al que está apuntando, al autor, ¿verdad? Y a veces nos perdemos pensando que el fin es sana doctrina. Sana doctrina es la persona que ha escrito. Ahora, sigamos. Mucho me pierdo yendo por ahí. Sendas, siguiendo liebres. Entonces, que ni eres frío ni caliente. No eres ni frío ni caliente. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, esta ilustración fue especialmente apropiada para la Odisea, ya que su agua potable provenía de manantiales a través de acueductos y llegaba asquerosamente tibia. No es que no eran creyentes, es que meramente no eran ni frío ni caliente, ¿ya? Y está diciendo aquí de que era similar al agua. Y la gente entendía esta imagen, ¿verdad? Tanto sufrir con el agua, pues no se podía tomar llegado directo. Había que encontrar la manera de ya sea enfriarlo o calentarlo para que tenga alguna utilidad. Dale a una persona agua caliente de esta manera, tendrá un buen baño o una taza de té caliente. Dale a una persona agua fría para saciar su sed, pero no des a nadie agua tibia, esta será insatisfactoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está tratando de decirles aquí a la iglesia. Ahí tenemos una imagen de un acueducto, una tubería. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En la analogía del agua, Cristo preferiría más bien a los creyentes de la Odisea ser como el agua fría para calmar la sed, o como el agua caliente para bañarse. Pero el tenerlos tibios no servía ningún buen propósito. ¿Ya? Ningún buen propósito. Era agua inútil. Inútil. En los propósitos de Dios. Ahora, la rama que no permanece en la vid, no lleva fruto. No lleva fruto y por ende, ¿qué hace el viñador cuando viene? Pues es una rama que como no ha permanecido en la vid, es una rama que no está cargando fruto y viene y lo poda. ¿Por qué lo poda la rama? Para que dé fruto. Ahora, ¿qué hace con la rama que sí está produciendo o está cargando fruto? Lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios quiere que seamos creyentes útiles, que llevemos fruto del Espíritu Santo, lo que Él está haciendo a través de nosotros, pero eso solamente es posible permaneciendo en la vid. Y eso es lo que la iglesia de la Odisea había perdido, totalmente, había perdido su camino aquí. Entonces estaba como una iglesia fría. Estaban practicando sus programas, estaban haciendo sus cosas de siempre, haciendo las reuniones cotidianas cada semana, semana tras semana, ¿no? Nunca faltaban las reuniones, tal vez, no sé. Pero habían perdido lo principal.
Y eso es hacia dónde está apuntando la sana doctrina. Al autor, al Señor Jesucristo. Esta analogía de frío o caliente habría sido muy comprensible para los creyentes de la Odisea. A Cristo no le gusta una postura apática o indiferente por parte de sus hijos. Ahora, leeremos 3:17, hermano, por favor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿cómo llegamos? Perdón, hermano, no hemos leído la 16, ¿verdad? ¿Podemos leerlo? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a ser tibios? ¿Será que podemos llegar a ser tibios? No, yo no creo. Porque pues yo estoy en la Biblia, yo tengo mis devocionales todos los días y además oro y voy a la reunión de oración y además estoy enseñando en la escuela dominical y además estoy también participando en esto y en el otro. No creo que puedo llegar a ser tibio. ¿Será? Hermanos, el momento que nosotros quitamos los ojos de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, estamos enfriándonos. Y al grado y a la medida en que quitamos los ojos de Cristo, estamos enfriándonos y podemos llegar a ser creyentes carnales que otra vez necesitan la leche espiritual y tener total ceguera espiritual. Es posible ya no comprender las cosas espirituales por andar quitado los ojos de Jesús, el autor y consumador, por andar en la carne, según la carne. Bien, entonces ahora Cristo va a utilizar sus propias palabras arrogantes para inculparlos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió que llegaron a ser tibios? ¿Qué enseñanza, qué verdad podemos hallar nosotros acerca de la iglesia de la Odisea? ¿Será que solamente la Odisea o tal vez nuestra iglesia también esto puede suceder, verdad? Entonces, el 17 otra vez, hermano. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es tremendo, realmente lo que dice. Saben, hermanos, a través del estudio que me tocó hacer, esto de las 7 iglesias es por demás de profundo. Más he aprendido a través de esto que en las cosas que van a hacer. Sí, es futuro y está dando una lista de cosas que han de acontecer y es interesante. Pero enseñanza para nosotros, práctica no pragmática para nosotros en la iglesia el día de hoy. Es muy, muy bueno para nuestro aprendizaje y me ha afectado bastante. He tenido que cambiar de mente acerca de varias cosas, ¿verdad? Y el Señor lo ha utilizado estos pasajes. Pero dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Sus propias palabras. Pues todo estaba yendo bien, la economía estaba bien. Oh, Dios me ha bendecido. Y había un negocio, el negocio estaba yendo bien. Y mucho comercio. Y tal vez la iglesia inclusive estaba lleno de números. Y tal vez el programa y hacíamos cosas especiales, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos plantados muy bien. Y él usa sus propias palabras para inculparlos. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Ahora, sigamos aquí. ¿Qué quiere decir? Tristemente, estas mismas palabras están siendo predicadas hoy por los predicadores de la prosperidad, de la salud y la riqueza. Exigen que Dios les dé bendiciones materiales y falsamente afirman que si no tienes riquezas materiales, no eres espiritual.
No eres espiritual. Lo han escuchado tal vez en el televisor, tal vez alguna vez, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que, pues si realmente soy un buen cristiano, entonces Dios me va a bendecir con bienes materiales. Y Dios se utiliza la excusa de que Dios es el dueño de todo, ¿no? Entonces, etcétera. Y pareciera lógico y convincente el argumento, pero ¿es bíblico? Esa es la pregunta. Y aquí le está reprendiendo con sus mismas palabras: yo soy rico. Entonces, dice, no eres. Estaban afirmando falsamente, dice que si no tienes riquezas materiales, no eres espiritual. Y así es como nos dicen hoy en día. Tal vez podrían aprender un poco de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que eran pobres, pero ricos en la gracia del Señor. Ahora, estos falsos maestros creen que un creyente debería hacer una declaración, reclamo por la riqueza. Es decir, yo declaro que voy a tener una casa al fin de año. Y así lo va a hacer Dios, ¿verdad? Entonces, ellos creen que los creyentes espirituales son ricos y no sufren. Esto es una burla de la verdad. Vamos a ver el Señor Jesucristo en Lucas 9:58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces parece que Jesús está haciendo un mal testimonio aquí, ¿verdad? Está caminando en pecado, yo creo, ¿verdad? Es decir, Jesús no dejó más ricos cuando se fue. No dejó a 12 discípulos ricos para que ellos lleven adelante, ¿verdad? El imperio cristiano en sus limusinas y avionetas, ¿no? Ya que tenían que alcanzar todo el mundo. Más bien fueron patapila, ¿no? Usted dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Habían quitado los ojos de Jesucristo. No tengo necesidad, pues todo lo que yo veo a mi alrededor, no tengo necesidad. Esta declaración hecha por los creyentes de la Odisea mostró su ignorancia del hecho de que en verdad necesitaban de la fortaleza y la gracia de Dios en sus vidas. 2 Pedro 2:20 y 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow. Ahora, dice aquí, estaban demasiado confiados en su riqueza material. Y esto tuvo un impacto negativo en su comunión con el Señor. Esto tuvo un impacto negativo en su comunión con el Señor. Jesús se encontró con los 12 discípulos. Bueno, no eran los 12, habían como 7 al lado del mar, ¿se acuerda? Y les hace desayuno y tiene comunión con ellos ahí. Pero en particular está reafirmando a Pedro, y a Pedro le dice: Pedro, sígueme. Es decir, pon tus ojos en mí, Pedro. No estés mirando a los demás, no estés preocupado en tu condición material. Porque Pedro, ¿dónde estaba? Él dijo: yo me voy a pescar. Él no está hablando de ir a agarrar una caña e irse a pescar. Él es pescador. Tiene su barco, su lancha. Ellos van a ir a pescar, de verdad. Van a ir a trabajar. Falta el bolsillo. Está flaqueando. Vamos a pescar. ¿Dónde estaba su confianza? ¿Verdad? Cuando el Señor claramente les había dicho lo que tenían que hacer, ¿verdad? Habían perdido perspectiva, quitado los ojos de Jesús. Ahora, de ninguna manera, hermanos, estoy diciendo que los ricos son
son malos o es pecado tener dinero. No, hermanos, es mantener los ojos puestos en Jesús. Y si yo tengo demasiado dinero que está afectando mi mirada en el Señor Jesucristo, tal vez yo tengo demasiado dinero. Y debo decirle al Señor, Señor, ayúdame, muéstrame, Señor, dónde compartir esta bendición que me has dado, porque me está perjudicando con mi intimidad contigo. ¿Se dan cuenta? Entonces puede llegar a ser una distracción, como cualquier cosa, como cualquier cosa. Y a veces, hermanos, debemos ser honestos y sinceros. A veces la economía llega a ser una distracción de poner nuestra mirada exclusivamente en el Señor Jesucristo. Fácilmente, especialmente cuando vienen los días o las vacas flacas, como dicen, ¿no? Entonces estaban confiados en la riqueza material. Cristo respondió a su arrogancia con los 5 acusaciones siguientes. Eres un desventurado. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? ¡Qué fuerte! A tal grado habían llegado. ¿Cómo es que ellos están tibios? ¿Qué es lo que ha sucedido que ellos están tibios? Pues dentro de su consideración, dentro de su estimación, ellos están andando bien. ¿Por qué? Evidentemente porque eran ricos. Han dicho, soy rico y de nada necesito. Es decir, todo está yendo bien en la iglesia. Ni al Señor necesitamos. Estamos bien. ¿Se dan cuenta? Estaban delirando. ¿Qué pasó en la iglesia de Galacia, en las iglesias ahí de Galacia? Y Pablo les tiene que llamar la atención. Es decir, un creyente, hermanos, puede estar sincero, muy sincero en la vida cristiana, pero sinceramente errado y basándose en algo que no es la verdad, ¿verdad? Entonces dice, oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas sin entendimiento, ¿verdad? Dice, ¿quién os ha fascinado? Es decir, la palabra es casi como embrujado. ¿Qué hace una persona embrujada? ¿Está pensando, está razonando en sí? No, ¿verdad? Está como que, ¿verdad? Esa es la imagen que nos da. ¿Quién os ha fascinado? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como Jesucristo. Volvamos al Evangelio. Oye, despierten, por favor, dice. Tienen que reconocer el estado lamentable a que han llegado. Y cualquiera de nosotros, hermanos, podemos estar muy sinceros, pero sinceramente errados. Por eso es que la palabra de Dios lo tenemos.